Empezamos nuestro siguiente diálogo, entrevista, y algo interesante, algo que nos compete a todos, y es esta crisis eléctrica, vivir al filo de la navaja, como decimos, en términos de apagones, de racionamientos, y estamos ya conectados con Sebastián Rivadeneira. Él es un ingeniero eléctrico, exgerente de Hidroagoyana, a quien le agradecemos por aceptar la invitación y brindarnos parte de su tiempo. Sebastián, bienvenido a este espacio informativo. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Rommel, y muy buenos días a toda su maravillosa audiencia. Gracias, Sebastián, y empecemos por la situación eléctrica. ¿Se pudo prevenir o casi siempre tuvimos la bendición de Dios, como decimos en términos religiosos, lluvias que nos permitieron de cierta manera olvidarnos, tener esa ilusión de que los apagones eran cosas del pasado? Pero vemos que no ha sido así. Su criterio al respecto, por favor. Bueno, haciendo analogías para nuestro respetable público, así como las enfermedades se pueden prevenir, también se pueden prevenir los apagones y la crisis energética. Eso quiere decir que se deben tomar medidas correctas y acertadas para evitar esta situación. Si la gente puede hacer un poco de memoria, se puede ver que a partir de la inauguración de Coca-Cola Sinclair, no volvieron a hacer inauguraciones de otros grandes proyectos de generadoras hidroeléctricas, térmicas o de otro tipo de energía firme, para evitar la desgracia que actualmente el país está viviendo. Ahora, Sebastián, con todo ese panorama, claro, se plantea ahora, traigamos una barcaza, ¿dónde la conectamos? ¿Cuánto nos va a ayudar a generar para tratar de apalear un poco la demanda? Sin embargo, creo que esta no es suficiente si es que las condiciones vuelven a empeorar respecto al caudal de los ríos a la época de estiaje. A ver, Rommel, siguiendo con esta analogía del paciente enfermo, este paciente padece muchas enfermedades, ¿no? La barcaza es una inyección de morfina ante una crisis energética realmente grave. Entonces, la barcaza en algo va a ayudar, ahora que ya se empiezan a revelar ya ciertos datos, como por ejemplo es una barcaza de 110 megavatios que fue ensamblada hace apenas un par de meses. Ya hay ciertos actores, especialmente políticos, que están cuestionando, e inclusive hay hasta una denuncia en la Fiscalía en contra de ya autoridades de gobierno, por presuntas varias irregularidades. Pero esta situación ya llama mucho la atención porque es un contrato bastante oneroso. Ya se está verificando que el costo de kilovatio hora, de acuerdo a los cálculos que he realizado, es sobre los 19 centavos el kilovatio hora el valor, mientras que las distribuidoras facturan a 9 centavos. Eso quiere decir que ya hay un perjuicio para el Estado. Entonces, si se importaba energía desde Colombia, el año anterior el Estado gastó 285 millones de dólares que se fueron a Colombia. Entonces, con ese valor tan grande, tan oneroso, tranquilamente el Estado ecuatoriano pudo haber construido una central de entre 140 y 150 megavatios, es decir, otro Agoyán. Sin embargo, el desperdicio y los gastos hacia afuera son tremendamente exagerados. Entonces, ahora viene esta barcaza, son apenas 110 megavatios, pero ya existen cuestionamientos. También se ha escuchado de parte de las autoridades de SELEC que hay energía en tierra, que es a través de motores, pero ellos, su fuente energética siempre son los hidrocarburos. Y ese es un grave error conceptual, depender de los hidrocarburos, cuando en realidad eso lo que nosotros deberíamos es exportarlo para la industria marítima, en el caso del fuel oil y los otros derivados de combustibles. Entonces, son cantidades ingentes de desperdicio que tiene el país. Entonces, la propuesta que he venido haciendo durante todos estos años es la instalación de centrales nucleares y centrales a carbón.
Es decir, lo que el país necesita es energía firme que me permita tener una producción constante de energía y no depender de los fenómenos meteorológicos que el Ecuador tiene. A ver, entonces, vamos por una parte, Sebastián, con esas dos propuestas, las centrales nucleares y la otra a carbón. Expliquemos una central nuclear. ¿Existe una en Sudamérica, por ejemplo? Porque se veía en esta ola de tratar de evitar las centrales nucleares en otros países, pero creo que están retomando nuevamente esa opción. Bueno, vamos a partir de algunos datos. En el continente sudamericano, específicamente, hay 3 reactores en el Brasil y 2 en Argentina. Okay. Estos reactores ya vienen trabajando aproximadamente unos 7, 8 años y ya existe la necesidad y la ampliación de construir 2 reactores más en cada país. ¿Por qué? Porque estos reactores le brindan energía firme, en este caso a Brasil, que es prácticamente la mayor parte del continente. Existen otros reactores nucleares en todas las potencias mundiales. Para poner un ejemplo, en la península de Corea del Sur existen 25 reactores nucleares y esa península tiene dimensiones muy similares a las de nuestro país. Sin embargo, estos reactores nucleares, al brindar una energía firme, han permitido que Corea se convierta en una de las potencias económicas a nivel mundial. También podemos ver otros países como Estados Unidos, que tiene 95 reactores nucleares, o Francia, que tiene 58, lo cual se fundamenta en la mayor cantidad de energía proveniente de estos países. Entonces, estos países, si bien es cierto, tienen mínimos proyectos de energías renovables, no convencionales como la eólica, la solar, esto no forma parte de su estructura base. Entonces, si el Ecuador quiere realmente salir de este subdesarrollo que nos encontramos hundidos, necesariamente deben ser centrales nucleares. O sea, sí, okay. Es la energía base. Ahora, no es lo único que debe hacerse. No se puede poner todos los huevos, como se dice coloquialmente, no se puede poner todos los huevos en una sola canasta, sino que debe hacerse un mix de varias centrales, de varias fuentes energéticas. Y la otra es el carbón. ¿Por qué? Porque existen en el mundo más oferentes de carbón que compradores de carbón. Entonces, si es más o menos mediciones promedio el año anterior, la tonelada métrica estaba a $260 de carbón. Tengo entendido que este año inclusive llegó a bajar hasta 130. Asumiendo que cuesta este promedio de $260 la tonelada métrica de carbón, al país le estaría costando la producción 7.5 centavos el kilovatio hora. Mientras que otras fuentes de energía aproximadamente estarían por sobre los 16 centavos el kilovatio hora. Entonces, el Estado tiene la obligación de buscar fuentes energéticas que sean mucho más baratas de lo que cobra en el servicio de energía eléctrica, porque bajo el actual esquema prácticamente están quebrando al país. Estas centrales a carbón, seguramente habrán algunas personas que brinden la opinión sin ningún criterio de que son centrales contaminantes y de que hay que disminuir el efecto invernadero y una serie de cosas. Bueno, les invito a investigar qué es lo que hace el sulfato de calcio con el carbón. Precisamente el sulfato de calcio con el carbón me permitirá obtener otro tipo de materiales derivados, eliminar la contaminación y con este tipo de materiales utilizarlos para el sector de la construcción, como por ejemplo aplicaciones en el gypsum que se encuentra en los techos de muchos de los edificios y casas. Entonces, sí existen algunas alternativas. Lamentablemente, el desconocimiento técnico de las autoridades no ha permitido que se tomen en cuenta estas alternativas y pues lamentablemente estamos como estamos. Ahora, Sebastián, hablar de estas dos opciones y lo que dice es grave, ¿eh?
La falta de conocimiento técnico de las autoridades. Vamos a lo de las centrales nucleares. ¿Qué país nos podría brindar un asesoramiento o ayudarnos a instalar una central nuclear de generación eléctrica? ¿Y cuánto más o menos sería el costo, Sebastián? A ver, yo creo que una buena experiencia y orientación base estaría a través de Argentina y Brasil en cuanto a la implementación de la misma tecnología que ellos lo hacen, ¿no? Uh-huh. Pero la tecnología de desarrollo viene de parte de los canadienses y los franceses. Ellos tienen gran experiencia en aquello. Y los mismos Estados Unidos, si tienen 95 centrales nucleares, se entiende que, o sea, van haciendo una tras otra. Ahora, también hay centrales nucleares que no están en tierra, sino que están en alta mar. No en alta mar, sino en barcos, en barcazas. Por ejemplo, los rusos sí poseen barcazas nucleares, las cuales pueden abastecer de energía firme de manera emergente hasta que se construyan las centrales que son en tierra. Entonces, haber optado por una barcaza que solamente es, que consume gran cantidad de fuel oil, esa no es una solución óptima. Si a esto le sumamos los sobreprecios, lamentablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que sucedió en la crisis del COVID. Cuando apareció la crisis del COVID, lamentablemente, hubo sobreprecios en todo. Entre eso estuvo las fundas para los cadáveres. A partir de ese delito, porque ese sí ya fue juzgado, apareció este inefable personaje de Daniel Salcedo. Estoy asumiendo, y esa es la tendencia, de que el momento que aparezca la barcaza, si es que no hacen las cosas de la manera correcta, aparecerán otros inefables personajes que ya están siendo cuestionados por la opinión pública.